Hoy, 4 de febrero de 2026, hay una pelea que parece pequeña si solo ves el titular, pero que en realidad es un ensayo general de algo mucho más grande. No se está peleando con misiles, se está peleando con petróleo, tratados, aranceles, y una palabra que casi nunca se dice en voz alta: coerción. Y la pregunta real no es ¿qué va a pasar con Cuba? La pregunta real es quién manda cuando la economía se convierte en palanca política, y qué hace México cuando esa palanca apunta directo a su soberanía. En las últimas horas, una pieza clave volvió a mover el tablero. Pemex confirmó que va a mantener su contrato de exportación de petróleo a Cuba, y lo dijo en una conferencia junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, con un mensaje que suena simple, pero pesa como plomo. Se seguirá enviando mientras haya crudo disponible para exportar, aunque la prioridad sea refinar en México. Eso, en términos prácticos, es una respuesta al choque frontal que viene desde Washington. Porque mientras México dice, seguimos, Donald Trump lleva días enviando señales en el sentido contrario, insinuando que México iba a detener esos envíos. Y cuando un presidente dice algo así, aunque no lo pruebe, el efecto ya está hecho: tensión, miedo, mercados nerviosos y presión sobre cualquier actor que quiera mantenerse en silencio. Lo que está pasando aquí es el tipo de conflicto que crece sin que la gente lo note, porque no hay una fecha de inicio clara, ni un único documento que lo explique todo. Es como cuando ves humo en una esquina, te volteas, y cuando vuelves a mirar, ya hay fuego en toda la cuadra. Primero fue el decreto de Trump que amenaza con imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, presentado como un castigo económico para asfixiar al gobierno cubano. Después vino la narrativa, Trump diciendo que México iba a parar. Y ahora, México responde en público con un no, respaldado por Pemex y con Sheinbaum al lado, frente a cámaras. Ese detalle importa, porque una cosa es que lo diga un funcionario aislado, y otra es que se diga al centro del poder político mexicano, donde cada palabra está calculada para no sonar como provocación, pero tampoco como rendición. Y aquí viene la parte que mucha gente se está perdiendo. Esto no es un pleito de México contra Estados Unidos por gusto. Es un choque que se conecta con tres temas explosivos al mismo tiempo: el futuro del TMEC, la política interna de Trump, y la forma en que Washington intenta exportar su política exterior usando la economía como arma. Si te quedas solo en México manda petróleo o Estados Unidos castiga a Cuba, no estás viendo el mapa completo, porque México no está jugando solo. México está atrapado en la interdependencia más grande del planeta. La economía mexicana depende del acceso al mercado estadounidense, y la economía estadounidense depende de cadenas de suministro que pasan por México todos los días, en autos, componentes, alimentos, electrónica, maquinaria y un largo etcétera. El TMEC, en teoría, es el escudo que mantiene ese comercio con reglas, pero en la práctica, el TMEC también se vuelve un campo de batalla cuando el tema no es solo comercio, sino política. Y justo por eso el calendario importa. La revisión del TMEC se acerca, y ya hay conversaciones sobre cambios, reglas de origen más estrictas, y un proceso que puede redefinir quién gana y quién pierde en Norteamérica. Mientras eso sucede, Trump lanza amenazas arancelarias por temas que no son puramente comerciales: Cuba, agua, migración, seguridad. Es como si el tratado estuviera funcionando, pero al mismo tiempo estuviera siendo rodeado por una guerra paralela de presión y castigo. De hecho, hoy mismo salió otra señal de esa lógica. México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para hacer más predecibles las entregas de agua hacia Estados Unidos, con un mínimo anual, después de que Washington amenazara con subir aranceles a México por el tema del agua. Piénsalo. No fue una discusión técnica sobre una cuenca o una sequía. Fue, si no cumples, te subo aranceles. Y México, para evitar esa escalada, acordó un esquema que intenta dar certeza y evitar que el tema del agua se convierta en otro frente de guerra comercial. Esto te muestra el patrón.
Aranceles no como herramienta comercial, sino como botón de presión política. Entonces, ¿qué está haciendo Sheinbaum realmente? Está tratando de sostener dos cosas que se empujan entre sí. Por un lado, la narrativa de soberanía. México decide su política exterior. México actúa por principios. México no acepta que otro país le dicte qué hacer. Por otro lado, la necesidad de evitar que esa narrativa se traduzca en un golpe económico directo a su gente. Y eso explica el tono que Sheinbaum ha usado últimamente. Hablar de soluciones diplomáticas, hablar de evitar una crisis humanitaria en Cuba, hablar de diálogo, y al mismo tiempo marcar límites sobre lo que se permite en territorio mexicano y lo que no. Ese equilibrio se vuelve aún más frágil cuando el conflicto toca a Cuba, porque Cuba no es cualquier tema. Cuba es un símbolo. Para una parte del continente, Cuba representa resistencia. Para otra parte, representa autoritarismo. Y para Washington, Cuba es una pieza permanente de su política interna. Cada vez que Cuba aparece en el tablero, aparecen también los congresistas, los discursos duros, las promesas de castigo y el mensaje de quien ayude a Cuba paga el precio. Por eso el decreto arancelario de Trump es tan significativo, porque no solo busca castigar a Cuba, busca que terceros países cambien su conducta por miedo. Y ahí es donde México intenta cambiar el encuadre. Sheinbaum ha planteado que cortar envíos puede provocar una crisis humanitaria en la isla. Hospitales, transporte, alimentos, servicios básicos. Ese argumento no es casual. Es la forma más sólida de decir, esto no es geopolítica fría, esto tiene consecuencias humanas, sin entrar en un choque ideológico frontal. Y al mismo tiempo, es una forma de ganar terreno moral. Porque si el debate se queda en castigo al régimen, la discusión es política. Pero si el debate pasa a daño a la población, la discusión se vuelve ética. Y ese cambio de terreno es clave cuando estás frente a una potencia que tiene más palancas económicas que tú. Ahora, lo que hace esta historia realmente tensa es que Trump no está actuando en un vacío. En Cuba, la situación de energía y abastecimiento ha empeorado, al punto de que la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos por posibles protestas, apagones y escasez de combustible. Eso significa que el problema no es teórico. El combustible es el sistema nervioso de una economía. Cuando falta, todo falla. Transporte, comida, electricidad, cadena de frío, producción. Entonces, si Washington aprieta y México cede, Cuba se asfixia más. Si México resiste, México se arriesga a represalias económicas. No hay salida perfecta. Solo hay decisiones con costo. Y aquí aparece la pregunta que define el momento. ¿México tiene herramientas para resistir la presión sin dispararse en el pie? Sí, pero no son herramientas rápidas. No son titulares de «ya ganamos». Son herramientas de desgaste, de diplomacia, de legalidad, de opinión pública internacional y de diversificación gradual. Primero, está la vía diplomática directa. México ya ha dicho que buscará claridad y soluciones por canales oficiales. Eso suena aburrido, pero es el paso necesario para no caer en la trampa de la escalada emocional. Porque si México responde con un gesto impulsivo, Washington puede decir, ven, son provocadores. Pero si México insiste en diálogo y principios, obliga a Estados Unidos a justificar públicamente por qué está usando aranceles para obligar a terceros países a cambiar su conducta. Y cuando obligas a una potencia a justificarse, le quitas parte del poder. Segundo, está el marco legal internacional, que no siempre frena a los poderosos, pero sí los incomoda. En la ONU hay resoluciones y discusiones constantes sobre medidas coercitivas unilaterales. La Asamblea General ha condenado repetidamente el uso de medidas económicas para forzar a países a hacer algo, especialmente cuando no hay mandato del Consejo de Seguridad. ¿Son resoluciones vinculantes? No. Pero construyen un consenso moral y político que luego se usa como argumento en foros, negociaciones y hasta en el relato mediático global.
y en una guerra de presión, el relato cuenta. Tercero, está el TMEC como escudo parcial. Reportes recientes han señalado que una gran parte de las exportaciones de México a Estados Unidos entra sin aranceles porque cumple reglas de origen del TMEC. Eso significa que, incluso si Washington amenaza, hay límites prácticos y legales para imponer aranceles generalizados sin abrir una crisis mayor con las propias empresas estadounidenses que dependen de esa integración. En otras palabras, México no es un proveedor externo cualquiera. Es parte del motor industrial norteamericano. Si lo apagas de golpe, el motor se daña por dentro. Pero no te confundas. Ese escudo no hace invulnerable a México. Solo le da margen. Y ese margen es lo que Sheinbaum está intentando convertir en tiempo. Tiempo para negociar. Tiempo para evitar el golpe inmediato. Tiempo para sostener la postura de soberanía sin que el costo lo paguen los de siempre. Y por eso el anuncio de Pemex hoy es tan importante. Porque Pemex no está diciendo, vamos a desafiar a Estados Unidos. Está diciendo, tenemos un contrato vigente y lo vamos a cumplir. Eso suena administrativo, pero es una forma elegante de decir, no aceptamos que nos dicten. Y al enmarcarlo como contrato y disponibilidad de exportación, México evita el tono de pelea ideológica y se refugia en la lógica de empresa-estado. Es el tipo de lenguaje que reduce el espacio para una reacción impulsiva, aunque no lo elimina. Ahora, hablemos del elefante en la habitación, la política interna de Trump, porque estas medidas nunca existen solo por política exterior. Siempre hablan al electorado, siempre hablan a la base, siempre buscan construir la imagen del presidente fuerte que castiga al enemigo. Y en ese guión, Cuba funciona perfecto. Cuba es un símbolo que activa emociones en Estados Unidos, y México, al ser vecino y socio, se convierte en el personaje obligado de la historia, o se alinea o se castiga. Trump lo sabe, y por eso lanza la amenaza arancelaria no solo como herramienta económica, sino como espectáculo político. El problema para Trump es que el espectáculo político choca con la realidad económica. Cada vez que Washington juega con aranceles, las empresas reaccionan. Las cadenas de suministro reaccionan. Los precios reaccionan. Y cuando reaccionan los precios, reacciona el votante común. En el pasado, cada ronda de aranceles terminaba con la misma pregunta. ¿Quién paga? Y la respuesta suele ser incómoda. Parte la paga el consumidor. Parte la paga la empresa. Parte la paga el productor. Nadie sale limpio. Por eso lo más probable es que Trump intente mantener el control del relato sin destruir del todo el sistema. Y ahí es donde México puede encontrar la grieta. No se trata de ganarle a Estados Unidos en fuerza. Se trata de obligar a Estados Unidos a elegir entre dos costos. El costo político de verse débil o el costo económico de romper lo que mantiene a su industria funcionando. Y cuando una potencia tiene que elegir entre costos, ya no está en modo imposición total. Está en modo cálculo. Ahora bien, hay otro detalle que hace esta historia aún más interesante y más peligrosa. Canadá. La revisión del TMEC involucra a tres. Y Canadá ha mostrado que espera una revisión robusta del acuerdo, mientras la relación Washington-Ottawa también pasa por tensiones. Si Trump amenaza a Canadá con aranceles extremos por temas como acuerdos con China y al mismo tiempo presiona a México por Cuba, el tablero se vuelve triangular. Y cuando el tablero se vuelve triangular, la potencia deja de controlar cada ángulo con facilidad, porque México puede mirar a Canadá. Canadá puede mirar a México, y los dos pueden buscar apoyo en otros socios. Eso no significa que se van a separar mañana. Significa que Estados Unidos ya no está negociando con un país aislado, sino con un bloque de intereses. Y eso conecta con Europa, Asia y el resto del mundo. Porque cada vez que una potencia usa coerción económica de forma abierta, el resto de países se hace la misma pregunta. ¿Y si mañana me toca a mí? Y esa pregunta genera algo muy específico: diversificación. Más acuerdos alternativos, más inversión fuera del riesgo,
más búsqueda de autonomía. En el caso de México, eso se traduce en algo que Sheinbaum ha insinuado con cuidado, sin vender humo. Buscar vías diplomáticas, cuidar la economía mexicana y mantener principios de política exterior. No es un giro radical, es una estrategia de contención. México no puede romper su relación con Estados Unidos, pero sí puede reducir su vulnerabilidad con el tiempo. Y la crisis de hoy acelera ese impulso. Lo que estamos viendo, entonces, no es México contra Estados Unidos en el sentido clásico. Lo que estamos viendo es el choque entre dos modelos de poder. Uno, el poder que se impone por amenaza. Si no haces esto, te castigo. 2. El poder que intenta construirse por legitimidad. Yo decido mi política, actúo por principios, y busco respaldo internacional y legal. Ninguno es perfecto. Pero en el mundo de 2026, donde la economía está conectada por 1000 cables invisibles, el modelo que mejor maneje esos cables va a dominar. Y por eso la frase más importante hoy no fue una amenaza, fue una confirmación. Pemex mantiene el contrato. México no se mueve por un tuit, ni por un titular, ni por una insinuación. México intenta moverse por reglas, por contratos, por diplomacia. Y eso, aunque no suene épico, es exactamente lo que más irrita a un estilo político basado en la intimidación. Porque la intimidación funciona cuando el otro corre. Pero cuando el otro se queda quieto y dice, aquí están mis razones, la intimidación pierde parte de su magia. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue no va a ser un solo evento. Van a ser pequeños choques que se van sumando. Washington puede intentar aumentar presión con nuevas amenazas arancelarias, o con inspecciones, o con mensajes que busquen dividir a la opinión pública mexicana. México, por su parte, puede reforzar la narrativa humanitaria, puede insistir en que el tema se trate por vías diplomáticas, y puede apoyarse en el lenguaje de derecho internacional contra medidas coercitivas unilaterales. Paralelamente, el TMEC va a seguir avanzando hacia su revisión, con discusiones sobre reglas de origen y sobre cómo se reconfigura el comercio en Norteamérica. Y en medio de todo, Cuba seguirá siendo el punto sensible, porque si la energía colapsa, el costo humano se vuelve más visible, y lo visible se vuelve político. La clave está en una sola cosa. Si México logra sostener una postura firme sin caer en provocaciones, y si logra que el costo de escalar sea alto para Washington, entonces México gana algo que pocas veces se gana frente a una potencia: margen de maniobra. No una victoria total, no una humillación para el otro, sino margen para negociar con más dignidad. Y ojo, esto no significa que México esté ganando hoy. Significa que México está evitando el peor escenario: ser empujado a una decisión inmediata bajo amenaza. Con el anuncio de Pemex, México está diciendo, no vamos a tomar decisiones por pánico. Y eso, en una guerra de coerción, ya es un acto de resistencia, porque el verdadero objetivo de la coerción no es solo castigar, es acelerar. Es obligarte a decidir rápido cuando aún no tienes aliados, cuando aún no tienes narrativa, cuando aún no tienes estrategia. Y Sheinbaum, al insistir en diplomacia, contrato y marco humanitario, está haciendo lo contrario. Está desacelerando el choque para poder manejarlo. Está comprando tiempo. Y en política internacional, el tiempo es una moneda. Entonces, si hoy te preguntas por qué esto importa tanto, piensa así. Si Estados Unidos puede usar aranceles para dictarle a terceros qué hacer con Cuba, mañana puede usar aranceles para dictar cualquier cosa: agua, migración, seguridad, energía, inversión. Y si México acepta esa lógica una vez, esa lógica se vuelve permanente. Por eso hoy no es solo un tema de petróleo, es una prueba de soberanía en cámara lenta. Y mientras todo esto ocurre, la ironía final es brutal. Cada vez que Washington presiona para aislar a Cuba, empuja a países como México a buscar equilibrio. Y cada vez que empuja a México a buscar equilibrio, acelera un mundo más multipolar. Un mundo donde Estados Unidos sigue siendo poderoso, pero ya no puede dar órdenes sin consecuencias.
Un mundo donde la presión produce resistencia y donde la resistencia busca aliados, aunque sea paso a paso. Hoy México no anunció una guerra, anunció continuidad. Un contrato que se cumple, una postura que se sostiene, una línea que no se cruza. Y a veces, en la historia, esos pequeños no son los que cambian el rumbo. No porque derriben a una superpotencia, sino porque obligan a la superpotencia a negociar con límites. Lo que viene va a definir si este no se convierte en un precedente o en una anécdota. Si México aguanta, otros países observarán y aprenderán. Si México se dobla, el mensaje será el contrario. Y por eso, aunque parezca un tema lejano, lo de hoy es una señal para todo el hemisferio. La pregunta final no es si Trump presiona. Eso ya lo sabemos. La pregunta final es si México puede convertir esa presión en una oportunidad para fortalecer su posición sin romper su economía. Y si lo logra, el efecto no se va a quedar en Cuba. Se va a sentir en el TEMEC, en la región, y en la forma en que el mundo entiende el poder en 2026.